aleluya. Gloria a Dios. Mire, Dios es tan grande y tan poderoso que no conocemos sus pensamientos. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son tan altos, más altos que los cielos, y sus caminos son diferentes a los nuestros, que nosotros no entendemos a Dios, no lo entendemos a veces, y a veces nos desesperamos, a veces caminamos nosotros como nosotros sentimos en nosotros hacerlo, porque decimos: Dios no está aquí, Dios no está aquí. Pero Dios ha tomado en cuenta lo que hay en cada uno de sus hijos, pero Dios tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros, en el caminar, en el andar en esta tierra, porque desde que venimos a Dios, desde que somos parte de su pueblo, tenemos un caminar cada uno de nosotros. La trayectoria la sabe Dios, pero Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. El título de este día es Guarda silencio. Guarda silencio, y ahorita es imposible, ahorita más en estos tiempos, guardar silencio o estar quietos, porque ahorita todo es rápido, más de lo que queremos ahorita en la sociedad. Todo quisiéramos al instante. Vamos a un restaurante y nos desesperamos porque no nos sirven. Vamos a un lugar y queremos salir pronto. Cuando vamos a las compras, donde están las líneas, y más en estos tiempos de lo que son estas fiestas de fin de año, y nosotros quisiéramos que también llegamos a la casa y que la esposa también, llegamos de un trabajo arduo, cansados, y quisiéramos que la esposa también nos sirviera rápido, que pronto. Entonces se está perdiendo la esencia de ser pacientes, la esencia de guardar silencio ante pensar las cosas, meditar. Todo está, ahorita en estos tiempos, todo está a la carrera, todo es un movimiento, un mover del hombre que no se está quieto. Y la quietud es tan importante como sentarnos y meditar en la familia, meditar en el hogar, meditar en lo espiritual, meditar en los días venideros, y pensar, y aún más guardar un poco de silencio para entender aún qué es lo que pasa en nuestro interior. Y ya si estamos en el camino espiritual, qué es lo que tiene Dios para nosotros, y por qué estamos nosotros esperando en una situación. Pero yo le traigo una noticia que es muy buena. La noticia es que Dios nos ha dado un regalo muy importante, y el regalo tan importante es espiritual, un regalo tan lindo, que con ese regalo nosotros podemos vivir una vida segura en las manos de Dios. Porque ahorita hay mucha desesperación, ahorita hay mucho desánimo, pero porque hay veces que vemos que las cosas no se ven como quisiéramos. Pero cuando las vemos, las cosas como las ve Dios, las cosas cambian. Cuando venimos a Dios y vemos, y a través de la Escritura, lo que Dios nos enseña, nuestra vida cambia para ver la vida de una forma diferente, el caminar de una forma en que Dios se glorifica a través de lo que hace nosotros. Pero es un proceso de que nosotros tenemos que cooperar con Dios, ser atentos a Dios y dirigirnos a través del consejo de Dios, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, en lo que Dios quiere glorificarse en nosotros. Porque cada vez que logramos una victoria, no la logramos nosotros. ¿Sabe quién la logra? Dios es el que la logra, y Dios es el que se lleva el crédito. El hombre, nosotros jamás vamos a lograr lo que sintamos que lo hacemos. No es de nosotros, es de Dios. Y cada vez que usted Dios le concede una petición, usted está en un nivel de que Dios
no lo ha dejado ni lo va a dejar, y que toda la gloria siempre es para Dios, siempre es para Dios. Y eso es lo que nos anima, y llegamos a un nivel de madurez, a un nivel de caminar nosotros en una vida ya madura como aquellos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. No fue fácil para ellos, no fue fácil caminar, andar hablándole a aquellos profetas al pueblo de Dios del arrepentimiento. Fueron apedreados, fueron arrastrados, fueron aserrados algunos profetas. La vida no fue fácil para ellos, pero ellos caminaron conforme al mandato de Dios, y lo que Dios dio fue la fe. La fe es lo que nos hace a nosotros caminar y vivir una vida pensando en aquel dador de la fe, en que sin Él no podemos caminar, y que Él tiene control de toda situación que pasa alrededor de nosotros. ¿Está de acuerdo con Dios? Porque ese es lo único que nos puede mantener a nosotros en las tormentas, pensando en que Dios está en control y que todo lo que pasa en nuestra vida tiene propósito. Aunque no es fácil, porque nadie podemos estar y sentir lo que alguien siente porque no estamos en los zapatos, como dicen por ahí. Y debemos de ser sensibles, cada uno de nosotros como iglesia, llorar unos por otros, porque las situaciones no son iguales. Lo que pasamos cada quien en nuestra vida es muy diferente. Es muy diferente porque la madurez es diferente, porque Dios no nos puede dar más de lo que no podamos soportar. Él nos va a dar el nivel a lo que Él ve que nosotros podemos sobrellevar. Pero en este día, mire, vamos a leer el Salmo 37, del 1 al 7. Se pone de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Mire, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Vamos a orar. Amado Dios, amado Salvador, Padre eterno, Dios poderoso, Padre bendito, Dios del universo, Rey de reyes, Señor de señores, Padre santo, autoridad suprema que está sobre todo lo que hay en esta tierra, sobre todo gobierno, toda autoridad. Padre mío, Dios mío, Señor Jesús, Padre amado, bendito Dios, usted murió en la cruz del Calvario, usted nos ha dado la vida, nos ha dado la energía para seguir adelante como nuevas criaturas en Cristo. Señor, gracias por llevarnos siempre de su mano. Gracias por limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad. Gracias por soportarnos en cada caminar. Padre amado, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, estamos aquí, Señor. Espíritu Santo, hable a través de mí, lleve esperanza al hombre, a aquellos que están a través de las redes. Debes esperanza de que hay un Dios en los cielos, que está viendo al bueno y al malo, que ve a la iglesia y a la que no es iglesia, y que Él no desampara a su iglesia, que Él nos mantiene firmes, y con un propósito caminamos en esta vida. Caminamos, pero Él está siempre al pendiente de nosotros. Gracias, Dios. La palabra que se habla en esta hora sea para glorificar el nombre de mi Señor. Espíritu Santo, hable a través de mí. Hable a través y lleve el mensaje al corazón del hombre. Lleve la palabra al corazón del hermano, de la hermana, de aquel que no le conoce. Que sepa que hay un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Salvador, que hay un cielo y hay un infierno, que hay un camino. Cristo Jesús es el camino. Padre amado, bendiga a los hermanos que no pueden estar aquí, bendiga sus hogares. Si están pasando alguna enfermedad, alguna opresión, algo malo que estén pasando,
en el nombre del Señor Jesús, en sus manos los encomiendo. Bendiga sus hogares, bendígalos donde quiera que estén ellos. La gloria y la honra es para usted, mi Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Guarda silencio. Es el tema de esta hora. Guardar silencio. Guardar silencio, ahorita muy poco lo hacemos. Muy poco esperamos nosotros más en Dios, en lo que tiene Dios, por todas las preocupaciones que hay, porque no hay tiempo, corremos para acá, corremos para allá, hay muchos planes en nuestra mente y poco esperamos en Dios. Dice la palabra de Dios, confía en Jehová, confía en Dios y haz el bien. Mientras esperamos en Dios, debemos de confiar que Él tiene las peticiones y que Él lo hará. Y mientras Él lo hace, nosotros debemos de confiar que Él tiene ya lo que le hemos dado a Él, que Él ya tiene, que está a cargo y que a su tiempo Él lo va a hacer. Él va a cumplir las peticiones que le hayamos puesto, pero nosotros tenemos que ser pacientes porque Él tiene planes que nosotros no sabemos. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los cielos. Sus caminos son tan diferentes que nosotros jamás vamos a entender la mente de Dios, porque nuestra mente es pequeña. Ante Dios no somos nada, pero Él se humilla y toma en cuenta lo que hay en nuestros corazones y Él lo escribe en la tabla de peticiones que tiene Él reservadas para aquellos que le aman, aquellos que le buscan y le buscan de todo corazón. Dice la palabra de Dios, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. En el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay veces que estamos pasando por procesos tan difíciles que se nos baja el ánimo, y es normal porque estamos en esta carne. Se nos baja el ánimo, que no queremos ni siquiera voltear al cielo, porque es un tormento que nos trae en el interior, de que la carne nos aprisiona, y a veces sentimos que Dios no está con nosotros. Pero dice la palabra de Dios, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dale lo mejor a Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios. Dale honra y gloria a Dios. Aún en los tiempos difíciles, es difícil. Pero el apóstol Pablo, él estuvo en una cárcel con Silas, en cadenas por el evangelio, pero ellos cantaban himnos, adoraban a Dios. Y decirlo es fácil, la palabra de Dios en la escritura, verlo y leerlo, pero vivirlo es diferente. Vivir las cosas que estamos pasando es diferente. Pero aquí me dice la palabra de Dios que la palabra tiene poder. Cuando usted se deleita en Dios, Él se deleita tanto de ver a alguien que está sufriendo, alguien que aún en la tormenta todavía dice gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Estoy pasando por esta situación que nadie me entiende, nadie me comprende, solamente Dios, y Él no está aquí, pero gloria a Dios, gloria a su santo nombre, porque Él me va a contestar. ¿Y sabe qué es eso? Eso es fe. Eso es fe. Y la fe la vamos a manifestar en los tiempos difíciles. Por eso le digo que Dios hay veces que permite que pasemos situaciones para ver qué tanta fe tenemos, para ver qué tanto avanzamos. Pero hay veces que es tan difícil que en realidad creemos que Dios no está ahí. Pero aquí dice la palabra, aquí dice, encomienda en el 5 a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso dice la palabra. Eso dice Él, pero ¿se requiere qué? Se requiere fe.
Requiere que nosotros tengamos fe para nosotros aplicarlo en medio de la tormenta, en medio de ese vacío y creerle a Dios. Pero dice la palabra de Dios, dice, confía en Él y Él hará. Eso es una promesa tan grande, la confianza que tenemos en Dios, que Dios hará. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y ahí es la fe cuando usted lo cree y cree la palabra de Dios y usted le cree a Dios y Él lo va a hacer. Y usted va a dar testimonio de su petición que usted tiene. Usted le dará gloria a Dios. Le dará gloria a Dios a través de esa petición que usted le tenga y Dios se va a glorificar. Porque Dios es lo que quiere a través de lo que le concede al hombre. Que su nombre sea puesto en alto para que crean que hay un Dios. Todo poder, toda autoridad, todo le pertenece a Dios. Pero es de nosotros. Es de nosotros. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios se glorifica. Dios toma en cuenta. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Jamás el hombre va a llegar al cielo y le va a decir a Dios, ¿por qué no me cumpliste esta petición? Dios no es así. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que estar persistentes cada día pidiéndole a Dios y creyéndole a Dios, viendo la petición con nuestros ojos, imaginándonos la petición físicamente en una visión que se materializa por la voluntad del Señor. Gloria a Dios, hermana. Eso es fe. La fe práctica, la fe que Dios nos da. Y es uno de los regalos más preciados del reino de Dios en lo sobrenatural, la fe. Es algo que el cristiano hay veces que no asimila. Somos hijos de un rey y Él actúa en lo sobrenatural porque dice que nosotros caminamos por fe, no por vista. Cuando usted camina por fe y no por vista, Dios le va a dar mucha victoria. Y no solamente en una petición, en las peticiones que usted ponga ante Dios, pero Dios lo va a hacer a la manera de Él, porque sus pensamientos, vuelvo a repetir, no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Por eso dice la palabra de Dios, dice en el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Debemos de guardar silencio, una palabra que oí ante el testimonio que estaba dando, hermano. Guardar silencio. Esperar. Y ahorita no queremos guardar silencio. Hay mucho ruido ahorita en el mundo, hay mucho ruido ahorita en toda la ciencia. Ahorita nadie quiere escuchar a Dios. Nadie quiere esperar en Él. Y se pone uno a mirar a los alrededores. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No voltear a los lados. Eso es lo que nos desvía de la fe. Y eso es lo que me desvía a mí como líder. Si me dejo desviar, eso me puede desviar si empiezo a mirar a los lados. Y el diablo es lo que quiere. El diablo es lo que quiere. El diablo quiere que nos alteremos en nuestro interior por aquel que prospera, por aquel que hace maldad, por el hombre que hace maldades. Quiere que perdamos nosotros el camino, el pensar, el tener ese pensar en la meta que tenemos, en la petición que tenemos y en darle gloria a Dios que Él la va a cumplir. Por eso, vuelvo a repetir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la fe. Esa es la fe salvadora y es un regalo de Dios. No es la fe porque Dios nos da la salvación.
nos da la salvación, y esa fe es diferente porque la fe de la salvación es una fe universal de la iglesia cristiana para todos. Todos tenemos esa fe que Dios nos dio para salvarnos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta para llegar a la salvación, Dios nos dio una fe, pero esa es la fe básica, la fe en que llegamos a Cristo Jesús. Pero hay otro tipo de fe. Hay la fe para creerle a Dios en lo que Dios puede hacer. Y contra esa fe va la incredulidad. Y la incredulidad es la que no nos deja avanzar. Es la que no deja avanzar al cristiano. Cuando dejamos de creerle a Dios, dejamos de avanzar. La fe es una fe que va creciendo cada día. Cada día. Dios quiere que crezcamos en esa fe cada día. Quiere que maduremos en esa fe. Ese es otro tipo de fe en la que Dios prepara a sus siervos, prepara a sus ministros para el trabajo del reino. Es la fe donde Dios se glorifica, porque dice que vamos de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Gloria en gloria quiere decir una transformación del hombre sobrenatural. Una transformación del hombre evolutiva, donde cada día usted, por medio de la fe, de lo que Dios hace, usted va creciendo y se va fortaleciendo cada día, porque la fe dice claramente que es como un grano de mostaza. Miren, los discípulos anduvieron con el Señor Jesucristo y ellos estaban igual que nosotros. Ellos tenían fe, conocían al Señor Jesús, que Él hacía los milagros, creían que Él sanaba, curaba a los enfermos. Ellos le creían a Dios que Él lo podía hacer todo al Señor Jesucristo. Pero Dios nos enseña que con la poca fe no se puede hacer nada. No se puede hacer nada con la poca fe. Dice la palabra de Dios que entrando una vez Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Ellos subieron a la barca con Jesús. Como nosotros llegamos al camino de Dios, sabemos quién es Jesús. Ellos sabían que era Jesús, pero ¿sabe qué? Ellos no tenían fe. Ellos tenían fe de que Él era Jesús. ¿Cómo nosotros podemos tener fe de quién es Dios? Y ellos, empezó la tormenta, empezó el problema, empiezan los problemas, pero el Señor estaba ahí con ellos en la barca. Empezaron los problemas, empezaron los vientos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Pero ¿sabe qué? Dios sabía lo que iban a pasar ellos. Dios estaba ahí. Y hay veces que nosotros, con esa poca fe que a veces tenemos, como ellos tuvieron los discípulos, Dios estaba ahí. No tenían la fe que Dios estaba con ellos en la barca. Ellos, si hubieran tenido fe, ellos hubieran sabido en su corazón que Jesús estaba todo en control, pero ellos empezaron a gritar. Y hay veces que estamos en los problemas
Y Dios está ahí. Está ahí con nosotros en nuestra barca. Está ahí, pero ¿sabe qué? Empezamos a desconfiar. Nos empezamos a desesperar y decimos, ¿qué pasa conmigo? Mi Dios no me contesta. Nuestra fe perece, nuestro corazón desvanece. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús con nosotros. Y cuando de a tiro no podemos, llega Jesús y resuelve el problema. Pero ¿sabe? Porque sabe lo que hay en nosotros. Porque ¿sabe qué? Porque hay veces que falta fe. Poca fe. Tenemos fe de que hay un Dios. Tenemos fe de que Dios nos ayuda, de que Dios está con nosotros. Pero hay veces que las tormentas nos agobian, los problemas nos tumban. Y hay veces que sentimos que Dios no está ahí. Pero ahí está Dios. Él está en la barca con nosotros. Ahí está Él. Pero Él quiere enseñarnos que necesitamos más fe, porque con la poca fe no podemos activarlo, el poder que hay en nosotros para creerle a Dios, porque esto es algo sobrenatural. No crea que es algo, esto ya no es de la carne no le cree a Dios, la carne se hace achica, la carne da miedo, pero creer a Dios, entra el poder sobrenatural en el espíritu, donde camina aquel hombre, aquella mujer con confianza y dice, Dios tiene control. Dios tiene control. Hay un propósito a mí. Dice que todas las cosas nos ayudan. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿de acuerdo a qué? Al propósito en que hemos sido llamados. Todo. Pero ¿cómo podemos lograr decir eso? Cuando hay una fe activa en nosotros. No es poca fe, hay una fe activa que ya va creciendo en nosotros, donde decimos, hay algo bueno aquí. Hay algo bueno aquí. Y donde usted espera ver la mano de Dios alrededor de usted, y Dios le va a enseñar. Dios le enseña. Dios le enseña. Tenía un propósito en ti, mi hijo o mi hija. Aquí está lo que me pediste. Aquí está, sufriste y pasaste y creciste, pero aquí está. Ese es el propósito que había en ti. Y usted sube a un escalón más en la fe, y ahora su forma de ser es segura. Su forma de ser es diferente. Y es raro. Mire, en el libro de Santiago, me gusta mucho este libro. En el libro de Santiago, Dios nos da un indicio de las pruebas. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Fíjense lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Va a decir el incrédulo, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puedo estar gozoso yo si entro en una tribulación? ¿Cómo puede ser posible que Dios permita que yo entre en algún problema si apenas acabo de salir de uno y ya estoy en otro? ¿Cómo puede ser posible? Pero fíjese lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para esperar en Dios. Necesitamos paciencia. Y la fe es lo que produce. Y si nosotros no tenemos pruebas, no vamos a crecer. No vamos a ejercitar la fe. Dios no se va a glorificar. Por eso cada vez que estemos en una prueba, debe de haber ese gozo maduro en nosotros. De decir, Dios tiene algo. Dios tiene algo para mí. Dios me va a enseñar algo. Voy al siguiente nivel. Dios, ¿qué me vas a enseñar, mi Dios? ¿En qué te vas a glorificar, mi Cristo? ¿Cómo te voy a dar gloria y honra? Y el gozo es un gozo sobrenatural que usted no va a entender. El gozo es algo que le va a llegar, que el Espíritu Santo le va a dar, notificándole de que usted ya está listo para el siguiente nivel.
Van a decir al pastor, usted ya está fuera de control. No, así dice la palabra de Dios. Dice que estemos gozosos. Y el caminar cristiano va a ser de problemas. No es fácil. No es fácil, va a ser de problemas. Y va a decir que estoy más loco ahorita, a unos que me están viendo. Y cuando el diablo nos deje de atacar, preocúpese. Preocúpese cuando el diablo no lo ataque, cuando no haya problemas, cuando no haya pruebas, preocúpese. ¿Qué está pasando conmigo? Algo está mal, porque sabe que el diablo también nos da paz y nos da tranquilidad, una paz que no es de Dios. Y hay gente que dice, oh, pues estoy yo bendecido, miren, aquí estoy a gusto en mi hogar, mis hijos están bien, la familia está bien, oh, gloria a Dios. Hay un problema. No hay crecimiento, no hay búsqueda de Dios, no hay humillación ante Dios, no hay nada para Dios, para darle gloria. Y no tener pruebas es que estamos alejados de Dios. Las pruebas nos enseñan que Dios está obrando en nuestra vida, que Dios tiene algo especial para nosotros, que Dios quiere que crezcamos para el próximo nivel, que Dios quiere que sigamos creyendo para que su nombre sea glorificado. Amén. Dice la palabra del Señor, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, y que sin que os falte cosa alguna de parte de Dios. Dios pone pruebas, pero hay pruebas tan difíciles de que Dios quiere que sepamos que Él tiene todo en control. Y el cristiano crece. El cristiano crece. El cristiano crece y cuando tiene una fe tan grande empieza a caminar la vida cristiana. Mientras no aprendemos nosotros a caminar en fe, a caminar por fe, no por vista, no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. No caminarlo con los ojos cerrados, sino caminar por lo sobrenatural. Por lo sobrenatural camina el cristiano, aquel que está en obediencia a Dios, aquel que le cree a Dios. Mateo nos enseña una parábola de mucha fe, un pasaje de mucha fe. En Mateo 10:46, la palabra de Dios nos enseña de un hombre que tenía mucha fe. Dice la palabra de Dios, aquí habla la palabra de Dios de gloria a Dios. Bueno, había un hombre ciego. Un hombre ciego que gritaba, Jesús, dame la vista, Jesús. Se llamaba el ciego Bartimeo. Y todos lo callaban, lo querían callar al ciego Bartimeo. Le dijo el Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Dijo que reciba la vista. Dijo, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento él vio. Ahí vemos que hay hermanos que están preparados con tanta fe, pero les hace falta el acercamiento a Dios. Tienen toda la fe, sabiendo que hay un Dios que todo lo puede y se acercan a Dios con esa fe, y Dios les pregunta, ¿qué quieres que haga? Que obtenga la vista. A uno les dijo, ¿crees que lo puedo hacer? Sí puedes. Y Dios les dio la vista. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos nosotros en todo tiempo.
que solamente pidamos la intervención de Dios en las peticiones que tengamos nosotros, sin dudar, creyendo que Él todo lo puede. Dios quiere que nosotros activemos la fe, quiere que la pongamos por obra, quiere que la vivamos, quiere que nosotros vivamos esa fe. Dios es tan grande que Él quería entrenar a sus discípulos. Él los quería entrenar. Quería que crecieran en la fe. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia, que mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Un gran problema. Había un gran problema en este hombre. Todos tenemos problemas de un modo u otro, problemas fuertes, pero aquí sí había un problema. Había un demonio que dice que era lunático, padece mucho, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Fíjense qué tristeza para este hombre. Tener un hijo que caía en una parte, que caía en otra y que un demonio no lo dejaba. Una necesidad muy fuerte. Y hay veces que la gente puede estar en un problema en estos tiempos. Dice: oh, pues lo vamos a llevar a los hermanos para ver si oran por él. A ver si los hermanos que van a la iglesia nos ayudan. Ellos tienen la esperanza en aquellos que confían en Dios, aquellos que conocen al Señor Jesús. Pero yo pregunto, ¿tendrán la fe para hacer lo que el Señor dice? ¿Tendremos la fe? Por eso Dios quiere que todos crezcamos en esa fe. Quiere que ejercitemos la fe en los hogares, con nuestros hijos, en un momento determinado donde se necesite orar por un milagro, por una causa que usted no sabe. Para eso es la fe. Y va a haber muchas veces que van a venir a usted para que oren por que usted use su fe. Pero ¿tendrá usted fe? ¿Tendré yo fe para hacer lo que Dios me encomiende? Dice la palabra de Dios. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué estaba pasando ahí? Los discípulos no estaban preparados. Mira, ahorita la iglesia no está preparada. La iglesia busca una iglesia donde le den cosas, donde le den de prosperidad, donde Dios les dé dinero, pero se olvidan totalmente de la escritura. No están preparados porque no buscan lo que es la palabra de Dios, no buscan la esencia de Dios, no buscan la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero gloria a Dios que hay hermanos que sí tienen fe. Sí tienen fe. Hay fe, muchos hermanos que tienen fe. Pero pueden ser contados ahorita con este tiempo, en estos últimos tiempos, porque dice la palabra de Dios que va a venir el Señor Jesús y va a decir: ¿y habrá fe en la tierra? Dice la palabra de Dios: y respondiendo Jesús y dijo: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Dice que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedando sano desde aquella hora. El poder de Dios. Cristo Jesús dando el ejemplo de lo que es la fe. Dice la palabra de Dios: vinieron los discípulos entonces a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible.
Pero este género no sale sino con ¿qué? Con oración y con ayuno. Esa es la fe. ¿Cómo puedo obtener fe? Aquí nos está dando el Señor Jesús. ¿Cómo podemos obtener la fe? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estar metidos con Dios. Si queremos la fe, tenemos que estar en esa comunión con Cristo Jesús y en un ayuno para no darle a la carne gusto de lo que nos pida, para debilitar la carne, para que la carne muera en nosotros y estar completamente en el Espíritu, para que la fe se sobresalga en nosotros, para que esa fe se avive para en tiempos de una necesidad. Porque si van a venir a ustedes gente que necesite de una oración, porque van a saber que ustedes son cristianos, van a saber que usted es cristiano. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que estar preparados, tenemos que tener la fe, esa fe viva, para que Dios se glorifique. Pero es una fe que se construye, es una fe que se cultiva, es una fe donde Dios nos va a probar a ver si de veras creemos lo que Dios nos ha enseñado a través del Evangelio. Dice por ahí en Juan 14, dice yo voy al Padre. Dice, y ustedes harán cosas mayores de las que yo hago. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús levantó a los muertos. El Señor Jesús dio vista a los ciegos. El Señor Jesús dominó los vientos. El Señor Jesús caminó en las aguas. Dijo, cosas mayores que yo harán. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no hay fe? Si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la palabra de Dios, si vamos a ver qué nos dan a la iglesia. Y ahorita hay mucha iglesia de prosperidad. Esta es la verdad. No, esto no es invento mío. Donde quiera están las iglesias llenas, porque ahí nos da el pastor, porque ahí nos dan comida, porque ahí nos dan esto, lo otro, pero da más dinero y se te doblará y serás más rico. Pero no se habla del arrepentimiento, no se habla de la palabra de Dios, porque la doctrina es otra. Dios habla del arrepentimiento, Dios habla del caminar con Dios, Dios habla de una vida que no es fácil, de tomar la cruz y seguir a Cristo. De eso habla el Evangelio. Y le van a decir a muchos hermanos, venga, ore porque tengo un problema. Y con esa fe, ¿cómo van a ir? Sin fe. Pero yo le aconsejo, yo le digo, el Espíritu Santo le dice este día, ayune, ore, busque a Dios, entréguese a Dios, porque va a haber días en que su fe va a ser puesta a prueba. Van a venir personas y le van a decir, ore por mí porque estoy en esta situación. ¿Usted cree que puedo salir de este problema? ¿Y qué le va a decir usted? No, pues, maybe, a lo mejor. Puede ser, no, su respuesta va a ser, Dios te va a liberar, Dios te va a sanar, Dios te va a sacar de tu problema, Dios, porque esa es la fe que nosotros debemos de ejercitar. Palabras dadas por hecho. Dios ya te sanó, Dios ya te liberó, Dios ya te salvó, Dios ya te sanó. Esa enfermedad no está ahí, esa enfermedad ya fue quitada. En el nombre del Señor Jesús. Esa es la fe que debemos de practicar, la fe que debemos de hacer crecer. Pero hay un sacrificio. Todo tiene un precio. El precio es privarse de lo que no se priva el mundo, de lo que no se priva aquel que no quiere buscar de Dios, de las cosas fáciles, de las cosas quiero ahora. No quieren esperar en Dios, no quieren oír la voz de Dios, no quieren saber lo que Dios tiene para ellos, porque hay mucho movimiento. Espera en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Dios, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. El Señor está hablando en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mire, es necesaria la fe en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Es necesaria la fe. Es necesaria para el Hijo de Dios. No es posible que hay gente que tenga 20, 30 años en el Evangelio y no le crea a Dios.
Es una vergüenza. Debemos de creerle a Dios. Tiene que haber algo en nosotros. Tiene que haber algo en nosotros de que somos hijos de Dios. Y tiene que ser la fe. Hay una escritura muy conocida en Hebreos, ya para terminar, en Hebreos, en el libro de Hebreos 1, hay una escritura muy conocida, 11:1. En Hebreos 11:1 es una escritura que todos conocen. Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro que en mí, de que lo que yo le he pedido a Dios ya lo tengo. Aquí lo tengo en mis manos. Ya lo vi, ya lo toqué, ya lo veo físicamente. Eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí está, Dios ya me lo dio, ya lo puedo ver, ya lo puedo tocar. Y mucha gente va a decir que estamos locos, va a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede hablar ahí si lo que habla no está ahí? Pero esa es la fe. Eso me enseña la palabra de Dios, que eso es la fe. Oh, pastor Gilberto, usted ya se salió de sus cabales. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No soy yo, es la palabra de Dios. Dice, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando empieza el mundo, aquel que no conoce a Dios, aquel cristiano débil, oh, te creo, oh, sí, te creo, estás loco, oh, ¿cómo puede ser posible? Mentira del diablo. Esto es lo que nos da Dios. Y esta es la victoria, que le creamos a Dios. Y el regalo más grande que nos ha dado para caminar es la fe. No la fe salvadora, es la fe para caminar en victoria día a día, porque dice que vamos de victoria en victoria. Amén. Eso dice la palabra de Dios, que vamos de victoria en victoria. Día a día crecemos, crecemos, crecemos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo hecho de lo que no se veía. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 6? Pero sin fe, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos acercamos a Dios no creyéndole a Dios, en vano hemos venido al Evangelio, en vano caminamos, en vano caminamos. Por eso debemos acercarnos a Dios con esa fe creyendo que le hay, esa fe creyendo que las peticiones que les pedimos son contestadas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios premia a aquel que se acerca a Dios y le da gracias por las peticiones que concedió. Dice Dios, hijo, tengo más para ti. Tengo más para ti. Tengo más para ti porque tú te acercas a mí, dice Dios. El Espíritu Santo habla. Te acercas a mí con esa fe que yo soy el proveedor, que yo soy el que te cuido, que yo soy el que te soporto, que Dios soy el que te doy vida, que por mí respiras, por mí caminas, te caes y yo te levanto, te tropiezas y te levanto otra vez. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Dios. Debemos de esperar en Dios. Darle tiempo a Dios. Darle nosotros tiempo a Dios. Para escuchar la voz de Dios. Estar delante de Dios. Esperando en Dios. Darle la oportunidad a Dios de acercarse a nuestras vidas.
Dar la oportunidad a Dios, porque de Él no depende. Depende del hombre, pero Él respeta al hombre. ¿Qué tanto tiempo le damos a Dios para que obre nuestras vidas? ¿Qué tanto meditamos en Él? ¿Qué tanto esperamos en Él? ¿Cuánto tiempo? 3 minutos, 2 minutos, en calma, esperando oír su voz, esperando oír su voz. Y no habla, no habla, no habla. ¿Dónde estás, Dios? Contéstame, mi Señor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Necesito de ti, mi Dios. ¿Dónde estás? Yo le digo que ahí está Dios. Ahí está Él. Ahí está. Ahí está. Él ya tomó su petición. Él ya tomó mi petición. Ahí está. Ahí está Dios. Póngase de pie en esta hora. Amado Dios, bendito Dios, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le doy gracias, Señor. Le doy gracias, Padre amado, porque pasamos por tribulaciones, Señor. Dice la palabra que nos gocemos, Señor. Nos gocemos, Padre amado, cuando estamos en diversas pruebas, Señor. Aunque las pruebas, Señor, son pruebas que duelen, Señor, porque a veces no entendemos. Pero hay un propósito, Señor. Hay un propósito para crecimiento, para lo que usted tiene para nosotros, Dios. Ayúdenos, Señor. No se olvide, Padre amado. Confiamos en usted, Señor. Confiamos en su palabra, Señor. Amado Dios, bendiga a toda persona que está en las redes, Señor. Conceda la petición de sus corazones. Confía en Dios y Él hará. Aprenda a esperar a Dios. Guarde silencio ante Dios y Él hará. Ponga la petición delante de Dios en el trono de la gloria. Dios no se queda con nada. Usted no va a llegar a Dios y le va a reclamar: Dios, ¿por qué no hiciste esto por mí? Dios va a decir: yo ahí estuve todo el tiempo contigo. Nunca me creíste, nunca me diste gloria. Pero cuando usted le cree a Dios, Dios no se queda con nada, porque Él concede las peticiones del corazón del hombre. Padre amado, bendiga a sus hermanos que no pudieron estar aquí. Bendiga sus hogares, Padre mío. En el nombre del Señor Jesús, reprendo todo lo malo que haya en ese hogar, Señor, donde hay necesidad, donde hay división, Padre Santo, que se conforten los corazones. Donde hay enfermedad, Señor, donde hay tristeza, donde hay dolor, Señor, entre a esos corazones con esa paz y esa tranquilidad, Señor. Padre amado, mi Señor, que sepan que hay un Dios que nos da esa fe divina, la fe salvadora para creer en lo que hizo en la cruz, y la fe que es para caminar día a día, Señor. En el nombre del Señor Jesús, le pido por los hermanos, hermanas que están ahí, viendo este mensaje, escuchando este mensaje, que sepan que Dios es galardonador, premiador de todos los que se acercan a Dios con fe, creyendo que Él es el Todopoderoso, creyendo que Él es el único que nos da vida, el único que nos saca del pozo cenagoso. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.